en presencia de nuestro invitado de la jornada. Sí. Hoy aparece el Boejara, el profesor, nos acompaña el políglota. El políglota, Sí, exactamente. así se dice, compañero, Porque ¿verdad? habla más de 2 idiomas, maneja Sí. más de 2 idiomas. Exacto. Nos acompaña Mario Méndez. Bienvenido, ¡Bienvenido! profe. ¿Cómo te va, Mario? Va ella, pa. Maite Juribe, Guará Hernán, Maite Ade Juribe, Andrea, Joso, ella no me imagina, a Penancia, Sí. esta y tema y paciencia en Gachereje, Ani, a ver, ¿es que ahora está yo? Hetama, Ah. yo te amo Maite Juribe, ahí, mañana derechaña, en Dúa Penguanajina, veí. Un placer nuevamente compartir con ustedes, esta vez ya de forma presencial. Sí. La semana pasada tuvimos un contacto telefónico y bueno, ahora sí, ya con la posibilidad de compartir con ustedes aquí desde estudios. El Maite Joribeba es el saludo más alegre, o cómo sería la traducción literal, Mario. Sería saludos cordiales. Ah, saludos cordiales. Un Maite cordial Joribeba. saludo, ya pedí pe locutor Sí, cuera sí. ya cu. Ah, Maite Joribeba. Ya culo mitad Sí. iñecuase, vaya. Sí, sí, Un sí, cordial saludo para toda la audiencia. Si por ejemplo Arecotín se capelú, y una vez empezaron y me la tipeja un majeja, ando por saludar, así la 1-1. Bate copaite, vio, hey, allá. Bate copaite. En referencia a todos. Y yo cuando vine a la universidad, una vez tiré yo, bate copaite, vio, dije en la clase de guaraní. Oye, Ay, hijo, ¿cómo capaz. bate copaite? Me dijo mi compañero. Ay, sepa, ¿cómo va todo? Ya, bate copaite. Iñe, Ari Yema. Hoy. Pero Mario, contanos, hoy nos visitas porque hay mucho para compartir del Día de la Polca Paraguaya, compañero y amigo. Sí, así mismo, hace poco más de una semana, el 15 de septiembre, se estuvo conmemorando el Día de la Polca Paraguaya, en este caso, porque hay que aclarar que la polca en realidad no es Autóctona. origen propio, claro, no es un género musical autóctono, sino que tiene su origen en Europa, Sí. en República Checa, poco menos, cerca de los años 1830. Era una danza más que como nosotros decimos, un purajey. Era más que nada una danza europea que se fue expandiendo por Polonia, Alemania, incluso en Francia, hasta que eso terminó llegando a esta parte del continente, a lo que se conoce comúnmente como la cuenca del Río de la Plata, y llegó a Paraguay. Incluso la polca también es muy conocida, un género musical muy difundido en México, más en la parte del norte de México. Y bueno, se creó la polca paraguaya, que sí ya es un género autóctono. Deriva de Tiene una esta variación. Claro, deriva de esta danza europea, digamos, pero ya la polca paraguaya en sí sí es netamente nuestro, justamente por las perfecto. variaciones que tiene. No es, la polca en sí no es tan autóctona como sí tal vez lo es la guarania, Ok, que fue creada sí. por José Asunción Flores, o como también el género musical creado por mi compueblano, por el santaniano Oscar Nelson Zafuán, que es la avanzada, que es la mezcla de la polca y la guarania, es decir, mezcla ambos géneros, Mirá, bocha. y surge el género avanzada, que sí es autóctono y que fue creado por el santaniano Oscar Nelson Zafuán. Mirá. Y así también como la guarania, que es propiamente paraguaya, que fue creada por José Asunción Flores y que estábamos recordando también el 27 de agosto, días después del Día del Idioma Guaraní, también su día. Para todos aquellos que se están sumando, estamos en compañía de Mario Méndez, profesor de guaraní, Sí. pero también es aquel que ha marcado un hito y estuvo Claro. compartiendo con nosotros el martes pasado porque relató un partido de la selección paraguaya, Sí. ese que nos emocionó tanto en nuestro dulce idioma. Y qué gusto hablar con alguien que sabe tanto, Total. ¿verdad? Dios mío, pero yo me estoy imaginando todo lo que pasó ahí con el tema de la polca, cómo llegó hasta nuestra región y cómo después, bueno, hoy tenemos nuestra polca paraguaya que tanto amamos y tanto tratamos de Claro. mantener todavía en medio nuestro. ¿Cómo evolucionó la polca en las últimas décadas, mi querido Mario? Y la polca realmente se caracteriza por adaptar o por tener como instrumentos principalmente al arpa, a la guitarra, pero se fue adaptando y sin perder su esencia, que es lo más importante, porque la polca tradicional ha evolucionado a la famosa polca electrónica. Electrónica, sí. Ah, Por ejemplo, la que hace, por sí. ejemplo, Tierra Adentro. claro, que en su momento uno de los grandes exponentes era Odilio Román con su conjunto de los Sí, románticos. sí. También Oscar Pérez y la alegre Fórmula Yo 9. más Mira, conocía mira, de mira, Oscar mira. Pérez la Ese. polca electrónica. Yo pensé que él era el único exponente hasta que después entendí que No. Odilio también era... Sí, no, y tiene muchos otros, como también está el grupo Tabarandú,
y muchos otros, porque si vamos a citar artistas, conjuntos que realizan polka nada más, hay una infinidad de artistas, sin lugar a dudas. Entonces, esa es la transición que ha ido teniendo nuestra polka paraguaya, de ser la polka tradicional solamente entre 2 o 3 personas, con guitarra, de repente con arpa también. Eso ha ido evolucionando y ha ido incorporando también, por ejemplo, Un el bajo, teclado, también el bajo, exactamente. Entonces, llegó ese género que podríamos decir, o esa subdivisión, ese subgénero de la polka, que es la polka electrónica, como ejemplo. Y hoy por hoy tenemos a artistas como el caso de Tierra Adentro, también el caso de Néstor Loy, Los Caminantes, que le van dando mayor, digamos, difusión a la polka hoy por hoy, adaptando ellos su impronta a lo que es la polka, y de esa manera también va generando mayor repercusión en jóvenes, que es lo ideal hoy por hoy, porque nosotros que de repente tenemos un poquitito más de edad, digamos. Denle mi tiny, Mario. Denle mi tiny. Ya, debo... ya, eso es mi tiny. Ore más 30. Deno. ¿Se ve potaite? Potaite. ¿Cuántos años tenemos, Mario, profe Mario? 27. Yo cumplo 28 el 20 de noviembre. En breve. En poco menos de 2 meses. Ya, pero sos ya profesor, sos periodista también. Sí. ¿Y qué otra carrera seguiste, Mario, vos personalmente? Bueno, ahora estoy culminando la carrera de técnico superior en política electoral. Ay, pues. Y a fin de año, Dios mediante, porque estoy en proceso de elaboración de tesis para optar por la licenciatura en lengua guaraní. ¿Puedes ser licenciado en lengua guaraní? Sí, ya tengo título de profesor, tengo el título de profesorado en lengua guaraní y ahora espero, Dios mediante, optar por la licenciatura en lengua guaraní. Entonces, para ir complementando todo, a la par que voy estudiando otras carreras. Claro, pero te consulto, Mario, porque nosotros acá los martes tenemos los martes de Guararock. Y si bien no hablamos un guaraní súper técnico, porque es difícil luego de entender cuando es muy técnico, porque la transmisión oral es más que nada algunas cuestiones, saludos, cuestiones básicas del hogar y demás, y cuando voy a decir Pumbirío, Bagruatá y demás, ya legalmente, la legal pepona, como se dice. Pero la diferencia entre un profesor de guaraní y un licenciado, ¿cuál es? Porque yo, si no estoy equivocado, también hay doctorado, porque Carlos Paulino Ferreira, no sé si le conoce, Paufeki, ese puede Jaracue. Y él creo que tenía un grado superior de guaraní. Él es doctor. Él es doctor en lengua guaraní. Él me enseñó, compañera. Pues, imagínate, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Sí. Yo llegué a la universidad sabiendo hablar guaraní, o creía que sabía hablar, hasta que después empezamos a estudiar a niveles más profundos. Voy bajamos te iba, voy más a tal cosa, los tiempos verbales con el profe, que era doctor luego. La parte gramatical, digamos, mucho más específico. Entonces vos, Mario, estás en ese proceso. Exactamente. Me dijiste Carlos Paulino Ferreira, sí. Paufekio llega a Aurero llega en Bojara Carlos. Por Carlos. Sí. En el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Exacto. También tengo el privilegio de decir que es mi docente aún. Y más que docente, un amigo, una persona a quien yo aprecio en demasía. Aprender es Jaisaite. De pecha bebé, oye, Jaisa pecho palomo ahí de guajebe y nada. Guaraní vender. Agüerún debe tener pepino, me dijo. Oh. Para él, veo ya uaina le dije. Es una invitación. De Herón de Mayahue. Sí, y claro, pero bueno. El pepino es una invitación. Sí. Y el profe Paulín Caló en este caso es un genio, una eminencia, al igual que el profesor doctor David Galeano Olivera, que es el presidente de la institución del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y el Mbojara Caló es el director de la regional Fernando de la Mora, una de las sedes que... ¿Y cuál es la diferencia entre profesor y licenciado? Es el grado académico nada más. Pero sabes más palabras, que como que tenés la capacidad por ejemplo, la primera diferencia es que uno, cuando es profesor, tiene 3 años de estudio, es decir, digamos, entre comillas, todavía la parte más básica. Es decir, está el curso básico, donde uno sale, digamos, aprendiendo los saludos, todas estas formalidades para tratar de conversar, sostener una conversación diariamente con cualquier guaraní hablante. Ya cuando uno tiene el título de profesor es porque ya estudió, así como decía, de repente la fonología, aprender el tiempo verbal. Debe tal cosa. Exactamente, ya uno puede realizar
el análisis de ciertas obras literarias hechas en guaraní, y digamos que a eso se limita, o hasta ahí llega lo que sería el programa curricular de un profesor. Ya cuando es licenciado, nuevamente ese conocimiento se amplía y uno ya va adquiriendo nuevos conocimientos y mayores, más profundos también. Entonces, bueno, si yo antes cuando era profesor analizaba una leyenda, un cuento, un texto cualquiera, bueno, cuando yo soy licenciado yo ya tengo que tener la capacidad de analizar de forma profunda, de forma meticulosa y detallada una novela. Que ya es por ejemplo, ya no es un texto de 2, 3 párrafos, ya no es como una leyenda que tiene 5 o 6 párrafos, sino que ya es una obra literaria ya más extensa. Hablando del idioma guaraní, Mario, hace poco tiempo vi en TikTok una profesora boliviana que enseñaba el guaraní de Bolivia, ¿verdad? Sí. En los comentarios vi cómo los paraguayos se sentían ofendidos, ¿verdad? Diciendo, ese no es el guaraní es el que se habla en Paraguay, ese que es lo que está diciendo. Y las palabras eran muy similares a las que nosotros usamos, pero tienen como una acentuación distinta, una forma diferente de terminar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero guaraní? ¿O el guaraní de los bolivianos es respetable y forma parte también de lo que los guaraníes dejaron en esa parte del mundo? Y en ese sentido, algo que nosotros estudiamos en la carrera de Derecho, lo primero que te dicen, ¿cuál es la diferencia entre país, Estado y nación? Y nosotros tenemos en ese concepto que es todo lo mismo. Nosotros decimos, sí, el Estado paraguayo, la nación paraguaya, el país paraguayo. Entonces, bueno, el Estado es la mancomunión de estos 3 poderes que nos gobiernan, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo, judicial. Es esa forma ordenada, organizada de un país. Un país, un territorio, los 406.752 kilómetros cuadrados que componen el Paraguay. Y la nación es algo que a nosotros nos identifica como miembros de un grupo, digamos. Por ejemplo, el idioma guaraní es una característica que tenían los guaraníes. Los guaraníes no eran un estado, no eran un país, eran una nación. Y nosotros compartimos países. Es decir, en Argentina se habla guaraní, en la zona de Corrientes se habla guaraní, en Bolivia se habla guaraní, incluso en Brasil se habla guaraní. Pero son países distintos, son estados distintos. Pero somos como una nación, la nación guaraní, porque compartimos esa territorialidad. De hecho, que ustedes que de repente habrán viajado, conocen el Caribe. Nunca se preguntaron el origen de la palabra Caribe. No. Es un término guaraní. ¿En serio? Es Caraíbe. Caraí, señor, y Caraíbe sería como un gran superior. señor, claro. Que dentro de la comunidad guaraní, ellos tenían como un consejo de ancianos, digamos, y ahí no es que, bueno, ya botata, ya por abota, Hernanta, ñande morubilla. No, el de más edad era el que... Caraíbe. El Caraíbe, el que decía, bueno, ya potacoa. Tal cosa. Claro, o si él daba un paso al costado, subía entonces el Mburubishá o el que encabezaba el grupo, otra vez le consultaba al Caraíbe, es pecatuya ya pojina, cuapa y porane ya yapona, motera y baita ya yapona. Y lo mismo que Panamá. Panamá en realidad es Panambí, y Panambí para nosotros es mariposa. Claro. Y están a miles de kilómetros de nosotros estos territorios. Entonces, a eso se refiere con la nación guaraní que iban ocupando estos territorios. Por eso en Bolivia se habla guaraní. En Argentina se habla guaraní. En Brasil también, en la parte del Mato Grosso, esa zona cercana ahí, se habla guaraní. Pero ¿qué pasa? La población o el mayor porcentaje de guaraníes quedó habitando en lo que hoy es el país de Paraguay. Claro. Entonces, por eso es como que nosotros nos adueñamos del idioma guaraní más y decimos, en Paraguay. Por ejemplo, claro, yo escucho, me acuerdo rápidamente nomás, en Brasil, en una región, hipó decían por la mano, hipó, añadella es po. Claro. Algunas variantes tenía, y yo digo... Te suena diferente, pero bueno, fueron las formas que se adaptaron a esa zona, asumo, sí, esta ¿verdad? profe, por ejemplo, decía el amarillo, Sayu, decía, ¿verdad? Y Sayu, vos claro. escuchás, ya cállate. Sayu, ¿verdad? Bueno. Y justamente el idioma tiene eso, que de repente por la región va mutando, claro. Entonces, es también
algo que nosotros hacemos con digamos, los que hablamos español, castellano, que adaptamos también términos. El español está conformado en un 70% por latín. También tenemos griego, y vos me decís, totalmente. ¿pero qué nosotros vamos a hablar griego? Me decís, y bueno, pero yo estudio psicología. ¿Y psicología qué es? Claro. Es un término que deriva del griego. Claro. Sí. El mismo, el término república viene de ahí. Entonces, nosotros tenemos incluso términos árabes. Todo lo que... alcohol, almohada, alfombra, alhaja. Entonces, nosotros no podemos... Es también digamos, una batalla cultural que existe entre el español y el guaraní. Porque de repente el guaraní, nosotros decimos camisa. Sí. ¿Y cómo se dice en español? Camisa. Y vos decís, no, pero... Cebolla, caballo, caballú. Yo creo que Greifu, incluso la historia de Greifu, que es el pomelo y demás. Pero tenemos tantas cosas que hablar con Mario, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de preguntarle lo de los partidos. Sí, por favor. Eso, ¿cómo surge, Mario? De la mitad de Icatubion de relata mío, de Moñecoa. Hace ya puedo, hace ya envía poite voy pero moya por ahí. Guaraní me santa ni me sañé por el cuacue. Rayo tapina cuaime. Roñe pues no ahora guaraní penteroñe. Entonces se hacían los relatos y de repente algún que otro comentario yo metía el idioma guaraní. Se guaraní pentoyañe, se guaraní pentoyañe cua. Pente la pente a pepe ye se políglota. Deo políglota capelú. Entonces, añe ella piche guaraní me hace pues antes yo eso fue digamos mi defecto. Capaz que Hernán no pasó por eso, pero yo cuando era cronista yo le tenía al protagonista delante mío. Anda y cuaima es para anduta sube. La primera pregunta, ¿qué te pareció el partido? Famoso, pues yo tenía 17 años. Entonces, ¿qué te pareció el partido? No, y me pareció un partido difícil, que esto que lo otro, pimba, él para andueta allá. Pues está ya peja eso es. Ahí se andan niñas anduja eso pues más. Y me miran así y es como que entran toman mayor confianza, entonces porque mismo al futbolista del interior le cuesta hablar en castellano. Claro. Sin menospreciarlo claramente, sin buscar desmeritarlo ni bajarle la caña. Estoy diciendo de mala manera que quiero aclarar eso, porque si no después me bajan también la caña a mí. No. Sino que es el idioma de confianza que tenemos los paraguayos. Entonces, si yo me siento más cómodo hablando en guaraní y de repente me hacen una pregunta en guaraní, hace guaraní pemente mayañeta. Oye, yo ahí no, yo para anduchen, vaya andar ñañando, ñañando por inteiro, ñambaite, pero ya posemos a coa, once ore, pero ya por es agua y aceitero, ya poja, mediante pero gana. Entonces, se va dando una conversación más fluida. Fluye. Hasta que, bueno, a partir del 1 de mayo entra al aire Popu TV, que es un nuevo canal televisivo del Grupo Nación. Y es, por decirlo mal y pronto, el canal televisivo de lo que era el Diario Popular y de lo que es la FM Popular. Ah, claro. Y el Diario Popular, la principal característica que tuvo siempre es que empleaba el idioma guaraní conjuntamente con el castellano, es decir, en Yopara. Un titular un domingo ganó Lecaje, ganó Olimpia. El ciclón hoy Peyunatá. Entonces, Dayeco. Por decirte, siempre le agregaban imposible. Eso cambiaba, esa vejezalla, pechaiteo a brilla. No, y viste que siempre usaban los conectores o las partes, estoy tratando de encontrar la palabra técnica, pero los que cierran la frase, la idea. Vos tenés más tiempito para compartir con nosotros, Mario. ¿Qué tal si nos vamos a una pausa y continuamos con Mario? Apechemos Inúgina, Andrea López junto a Mario Méndez, el Boejara. Sí, señor, no podíamos cerrar. ¿Te diste cuenta que no pudimos cerrar el bloque? Porque demasiado gusto escucharle. De verdad, Mario, te digo, fuera de toda broma. Demasiado gusto escuchar todo lo que nos estás enseñando, porque viste que hay algo que nos preocupa a nosotros, que es que el guaraní se pierda, ¿verdad? Porque tenemos por ahí sobrinitos, hijos de 7, 8 años que vos le ves en la escuela ando y baila guaraní, ¿verdad? No puede hacer su ejercicio en la escuela, no sabe hablar. Por ahí nosotros intentamos, algunas palabras sale por ahí, ¿verdad? Pero ¿será que se va a perder el guaraní? Es una de las preguntas que yo a veces me hago, ¿verdad? Pero después le escucho a Mario, que me dice, tengo 27 años, soy profesor de guaraní, me voy por la licenciatura. Y va a ser doctor después. Ya una vez que soy licenciado, después ya te va por el doctorado. Acá ya. Tienes que irte por el doctorado, Mario. No, pero es güey loina. Pero anda un ya anda pues tú. Pégamela ya. No, pues yo quiero ser doctor. Sí, yo ahí
por eso empecé a estudiar Derecho hace poco y la gente se ríe de mí. Le digo, yo tenía una prima que ya era un par de añitos mayor que yo y ella era más entendida. Y en aquel entonces yo leía mucho sobre fútbol y estaba el doctor Nicolás Leos. Y yo quería ser doctor y me dicen, tenés que estudiar medicina. No, no, pe andas ahí se ramas. Pe andas ahí se ramas y cayó una caramara alta tensión. Entonces, ella me dice, no, tenés que estudiar Derecho, me dice. Abogado, claro, doctor. Terminar. Sí, tercer año, pero vamos, ya sabes, antes de corbata y paja. Doctor. Sí, claro. No, pero sí, no, el objetivo es justamente el de alcanzar el doctorado, porque justamente yo empecé a estudiar guaraní con la intención de, además de conocer más, de enseñar. Justamente por esa preocupación que mencionaba también Andrea, mi preocupación más que nada es que la gente joven se interese por el idioma guaraní, por nuestra cultura. Porque lo mío no es hacerle entender gramática o decirle esto es así o que peixa que porque pea peixa, sino que de una forma lo más didáctica posible, hacerle al chico, al adolescente, y por qué no al adulto también, hacerle entender, hacerle comprender, pero por sobre todo que tenga ese sentimiento de decir, che, me gusta, quiero aprender, tuve un profe que me hizo querer y por más que yo sepa decir vaya comba, ella para nomás, entonces que me dan ganas de seguir aprendiendo. Por ejemplo, claro, había una influencer argentina que dijo que, o sea, venía y arrancaba todos sus videos con batecó. Y ella usaba batecó. Eso es lo que aprendí en guaraní y tal cosa. Y hacía todo su blog, ¿verdad? Claro. Pero le metía. Escuchaba y aprendió. Y es lo lindo, porque de esa forma se va difundiendo. Esa es la forma en la que se va fortaleciendo. Y mi preocupación no es tanto por si el guaraní muera, desaparezca, porque gracias a Dios está cada vez más fortalecido. ¿Verdad? Y con esta tarea que ustedes hacen, hoy lo hacen conmigo, el día de mañana puede ser con alguna otra persona, pero darle espacio a una persona para que pueda de repente compartir lo poco que saben idioma guaraní con la audiencia. Yo sé que hoy la audiencia ya sabe qué significa pumburí, que es celular, que pepino es invitación. Entonces, de repente ya sabe que Maite Jorihueva es un cordial saludo. Saludos cordiales. Claro, entonces es de a poco y es de esa forma que se va difundiendo y que se va fortaleciendo el idioma guaraní. Y que Caribe. Es de a poco nomás. Caribe es Caraíbe. Y Panamá también. Sí, que Panamá es Panambí. Entonces, es algo que de repente en la ronda con los perros, como se dice, che, vos sabías que Panamá es de Panambí. Todo de nosotros. Entonces, claro, inclusive en Tierra del Fuego, que es el punto más alejado más o menos que tiene Argentina, hay vestigios de uso de idioma guaraní. ¡Qué locura! Y vos en Santaní, Mario, decís que te favoreció haber crecido en esa zona, en el departamento de San Pedro. Hay, no sé cómo es la cuestión, pero muchos guaraní hablantes. Claro, por eso, claro, por ejemplo, Alfredo Aguilar, el arquero de Sportivo Luqueño hoy, nosotros con él descubrimos que de verdad te entiende mejor y se expresa mejor el que tiene como lengua materna guaraní cuando vos le hablas en esa, ¿verdad? Entonces, Alfredo Batecoña anduvo partido, ve tal cosa, y tal cosa. Entonces, uno entiende que ese espectro de guaraní hablantes está en gran parte del interior. No sé si San Pedro lo consideras así o cómo es la cuestión. O Santaní propiamente, ¿verdad? De hecho que yo creo que solamente en Asunción, eso iba a decir. Solamente en Asunción es donde prácticamente no se habla. Exactamente. No se habla, o donde los originarios de Asunción no hablan el guaraní. Cierto. Nuevamente aclaro que sin desmeritar. Claro, no, pero es cierto. ¿Por qué? Porque, pero oye, Jaiza, vos cruzás calle última, el viaducto, a guaraní, y la gente que está en Asunción y que te habla en guaraní es la gente que como yo viene del interior. Y yo digo que sí, a mí me favoreció bastante el hecho de hablar, de haber nacido en Santaní. Yo soy oriundo de Santaní, mi familia es del departamento de San Pedro. Entonces yo creo que eso me favoreció a mí, porque nosotros en casa hablamos solamente guaraní. Yo llego a casa y mi mamá no me dice, ¿cómo estás, hijo? Bienvenido, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el examen? Entonces, nosotros tenemos esa comunicación. Yo me levanto y
sinceramente, yo no digo buenos días. Yo no digo buen día, tipo, bate copa y nada, pa. Ahí ya y nada, mamá. Bate copa, peneco, y es esa cuestión que a mí me hizo ya hablar guaraní desde chico. Claro. Después... Mario, si alguna vez volvés a este programa, si volvés a aceptar nuestra invitación, pues sabes que me gustaría que nos cuentes un poco. Viste que hubo un tiempo en la historia del Paraguay que se prohibió hablar el guaraní, ¿verdad? Una generación ahí que tuvo prohibición. Y ahí yo creo que fue donde más se cortó, porque el que hablaba tuvo que dejar de hablar y después ya tuvo miedo, parece, de retomar, ¿verdad? Claro. Y ahí nosotros, como yo, ¿verdad? Mucha gente nos vimos afectados en que nuestros padres ya no nos hablaron en guaraní. Y nuestros abuelos, aunque saben hablar en guaraní y entre ellos hablaban, como había esa prohibición, decidieron no hablar, ¿verdad? Y se cortó, parece, esa transmisión de la lengua guaraní cuando era una lengua que se hablaba y predominaba en medio nuestro, ¿verdad? Lastimosamente nosotros estamos llegando al tiempo de cierre de nuestro espacio, pero qué rico que fue este tiempo con Mario, Totalmente. ¿verdad? Nos fuimos por historia, nos fuimos por gramática, nos fuimos por fútbol, nos fuimos por lo que es el contexto familiar. El popular hererea. ¿Verdad? De todo un poco. Sí, señor, de todo un poco. Reagendame esto, Nancy. Por favor, te pido, ¿verdad? Pero realmente le agradecemos al profe Mario por compartir con nosotros. Demasiado gusto. Es más, incluso en la breve pausa tuvimos un análisis teológico, sociocultural, económico del tema de familias lingüísticas y de familias indígenas. Como la concepción de cada uno desde el punto de vista espiritual y demás, ¿verdad? Mario, te pregunto, no sé si haces, ¿verdad? Pero, no sé, ¿tenés habilitados horarios donde vos enseñás el guaraní de forma particular, algún lugar donde la gente pueda recurrir a tus servicios para eso? Porque creo que muchos queremos hablar y necesitamos a alguien que nos enseñe, ¿verdad? Claro. O queremos comprender y necesitamos un profe, un buen jara. Sí, y yo estoy a disposición. Realmente a mí me contactan de repente padres de familia y me dicen... Che, Marito, ayúdame urgente porque mi hijo tiene una tarea y no entendemos, yo no le puedo ayudar, entonces por favor, y hacemos una videollamada por Zoom, por Meet o por mensaje, yo le voy tirando audio, me pasan fotos de la tarea, le digo, acá te pide tal cosa, esto es idea central, dice Cuarapoité, Cuarapó. Entonces... Dame esa referencia, ¿cómo? ¿Cuál es Cuarapó? Cuarapoité. Esa es la idea central. La idea central, la idea principal. Cuarapó, ¿qué? La idea secundaria. Entonces, la gente me dice... Techapuná era introducción. Ejemplo. Introducción, Ñepuenuna. Ñepuenuna, Mbite, paja. Introducción. Conclusión. Claro. Sí. Baixapá, oreja de Gina, grupo 5, Coarape. Vamos, así pasaba al frente. Vos sabés que, Hernán, te pido perdón. No, de corazón. Yo perdono todo. No, porque nosotros decimos, así como Hernán, nosotros decimos... por ejemplo, yo me presento ahora, yo digo Che Jae Mario. Sí. Porque nosotros traducimos del español. Directo. Yo soy Mario. Pero en guaraní, la sintaxis del guaraní es distinta a lo que se da en gramática. Entonces, yo en lugar de decir Che Jae Mario, simple y sencillamente Che Mario. Perfecto, listo. Y tampoco se dice Sherera Jae Mario, se dice Sherera Mario. Por la sintaxis es lo que hay que sacar entonces ahí el jae, ¿verdad? Eso es porque traducimos literalmente del español y la sintaxis del guaraní es levemente distinta. ¿Y dónde te encuentra la gente, Mario? Y me puede contactar en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, Méndez Alfonso, todo con Z, Méndez Alfonso _. O no sé si puedo dejar mi número de celular, mi WhatsApp, para que se puedan contactar conmigo, que es el 0961. Hernán me decía, nosotros somos viejos más 30, yo sigo teniendo mi 6. ¿Cómo que tenés 61? Fuerza Mario, Fuerza Mario. 0961-294-220. Perfecto. Entonces ahí pueden comunicarse conmigo. Méndez Alfonso. Sí, señor. Méndez Alfonso _. Y en Facebook, tiene que Mario poner Méndez Alfonso. Boescara Méndez Alfonso. Exactamente. Veíamos ya Capelú. Bueno, y te amorita yo no, pues. Bueno, y te licenciado Méndez Alfonso. Excelente, Mario, gracias por tu visita. Gracias, Mario. Y que te vaya bien en tus proyectos, en Popu TV también, con los partidos de la Albirroja. No sé si van a estar en el Mundial. No sé si dentro de poco van a tener relatos de los amistosos también, que va a haber en octubre y en noviembre. Pero esperamos seguir escuchando esa tarea. Y esperamos realmente, tenemos la esperanza
el pensamiento positivo, optimista, de que sí vamos a de una u otra manera relatar los partidos del Mundial. Bien. Y ya el medio en el cual yo me desempeño en este caso, me confirmaron que tenemos los derechos para relatar muy los bien, partidos. qué gusto. Entonces es cuestión ya de coordinar y que Excelente. también podamos relatar los amistosos que quedan, ¿verdad? Porque de acá a junio del año que viene Sí, es como que está ahí. esa emoción, esa expectativa ya está a flor de piel, lo que va a ser el Mundial. Entonces, como antesala de estos amistosos, sería muy lindo poder compartir. Y para ir cerrando, lo del Día de la Polka, 15 de septiembre, en homenaje a Emiliano R. Fernández, que falleció un 15 de septiembre de 1949, y de Luis Alberto del Paraná, que falleció un 15 de septiembre también, pero de 1974. En homenaje a estos dos grandes y a exponentes. todos los que día tras día difunden nuestra cultura por medio de la música, por medio de la polca paraguaya, es que gracias a la ley 4366/11 se conmemora el Día de la Polca Paraguaya. Así que un placer poder compartir con todos ustedes, y a disposición. Siempre que llegue la invitación, Bien. voy a hacer todo lo posible para honrar, y Dios mediante nos encontramos nuevamente en una próxima edición. Amén. Impecable. Vamos a dejar a Mario Méndez Sí, con sí, nosotros sí. hoy.